Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Quien les habla, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad quisiera compartir, como siempre les digo, una buena noticia. Buenas noticias porque de eso se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de buenas nuevas. A pesar de la mala información de las redes sociales, de las noticias que siempre transmiten son malas noticias, en esta oportunidad Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo y su siervo, le traen una buena noticia, buenas noticias del reino celestial. Sabemos que en estos días el mundo está siendo movido, está siendo sacudido, que si el COVID-19, que si la crisis que está viviendo el mundo entero, que si hay rumores de guerra, que si hay hambre, que si hay pestilencia, que si hay enfermedades que están matando a las personas. Hay una iglesia que fue comisionada por nuestro Señor Jesucristo y que pudo enviar al Espíritu Santo de Dios para que esté en la iglesia, para que more en cada templo, que somos cada uno de nosotros que hemos aceptado el plan de salvación. En esta oportunidad quiero compartir un tema muy importante para la iglesia del Señor. Quiero comenzar leyendo un texto bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice las Escrituras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo pudo decirle a los apóstoles antes de subir a la presencia de Dios. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estuvo con los apóstoles. Y antes de subir a la presencia del Padre Celestial, le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder. O sea, la iglesia del Señor iba a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, van a recibir poder. Y vamos a ser testigos. Acá dice: y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos debe llamar a la reflexión, nos debe llamar la atención este texto, que muchas veces lo leemos y le pasamos por encima. Una cosa es recibir al Espíritu Santo de Dios y una cosa es recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando aceptamos el plan de salvación, cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y que creemos de que fue muerto, que fue resucitado y que está sentado a la diestra del Padre, y que la fe en Cristo Jesús me santifica delante de la presencia de Dios, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Pero para poder recibir el poder del Espíritu Santo de Dios es una cosa muy diferente. Y este Espíritu Santo de Dios lo vamos a recibir para poder anunciar la palabra del Señor, para poder ir al desfallecido, para poder ir a aquella persona que se encuentra en tiniebla, que se encuentra en oscuridad, para poder ir a aquella persona que quizás está enfermo y que el médico lo ha desechado, la ciencia ha desechado y ha dicho: ya hasta aquí tú llegas. Pero cuando recibimos ese poder del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos hacia los enfermos y ponemos la mano en el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu Santo hace que esa persona vuelva a recibir vida, vuelva a recibir aliento de vida, porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera vamos a recibir nosotros el poder del Espíritu Santo? Es viviendo una vida en santidad. Y de eso vamos a estar hablando. La santidad en Dios. El tema en esta oportunidad: la santidad en Dios. Nuestro Señor
dijo a los discípulos la obra que tenían que hacer. O sea, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos la obra que tenían que hacer. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén, habiéndole mandado Cristo que no se fueran de ahí, pero esperasen el derramamiento del Espíritu Santo. Se quedaron en Jerusalén para esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Esto sería un bautismo por el Espíritu Santo, que le daría poder para hacer milagros. O sea, este derramamiento del Espíritu Santo le iba a dar poder para hacer milagros. Iban a iluminar y a santificar sus almas. O sea, el Espíritu Santo de Dios iba a iluminar y a santificar sus almas. Lo mismo que puede suceder con nosotros. Esto confirma la promesa divina y nos anima para depender de ella. Porque la oímos de Cristo y en Él todas las promesas de Dios son sí y amén. O sea, estas promesas las oímos de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres inspirados por Dios lo plasmaron en el texto sagrado, en la Biblia, para que hoy en día nosotros podamos tener estas promesas sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ilumina y el que nos santifica delante del Padre, nos santifica el alma. El Espíritu Santo ha venido para convencernos que debemos ir. El Espíritu Santo ha venido para convencernos de que debemos ir. Necesitamos poder para servir con efectividad. Necesitamos ese poder para poder servir con efectividad. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de angustia, muchos hombres y mujeres de Dios han desfallecido. Muchos hombres y mujeres de Dios han abandonado el trabajo, la comisión que Cristo Jesús le dejó a la iglesia. Y ya no estamos trabajando con efectividad, ya no estamos trabajando con aquella misma pasión, con aquel mismo amor para sanar a los enfermos y para liberar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Para esto fue que Dios llamó a la iglesia, para sanar a los enfermos, para liberar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Entonces el Señor nos dará, número 1, poder para buscar a los perdidos. Nos va a dar poder para buscar a los perdidos. Número 2, autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios. Y número 3, poder para establecer su iglesia. Nos va a dar un poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho del mundo. Para esto, Jesucristo dejó el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquella persona que va y anuncia el Evangelio de Cristo con efectividad. Aquella persona que va y ora por los enfermos, por los poseídos que tienen espíritu inmundo. Aquellos que van y tienen autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios. Aquellos que establecen iglesias tanto locales y a lo largo y ancho del mundo. Somos los que hemos recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para poder tener el poder del Espíritu Santo de Dios, en esta oportunidad quiero hablarle de un fundamento y 3 elementos que todo creyente debe conocer para recibir el poder del Espíritu Santo. En esta oportunidad voy a hablar de un fundamento que necesitamos saber, de un fundamento y 3 elementos que todo creyente debe conocer. Todo creyente debe conocer un fundamento y estos 3 elementos para recibir el poder del Espíritu Santo. En esto, como les vengo diciendo, hay mucha desesperación. Hay mucho miedo, mucho temor a los acontecimientos que hoy en día el mundo está viviendo. Pero como hijos e hijas de Dios que somos redimidos por la sangre de Cristo, somos santificados por la sangre de Cristo, somos justificados por la sangre de Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, necesitamos recibir este poder. El poder del Espíritu Santo. Pero para poder recibir el poder del Espíritu Santo, debemos conocer este
elemento. Y el primer elemento que necesito conocer es la santidad. Debo saber qué es la santidad. El significado básico de la santidad es separación. El significado básico de la santidad es separación. Se refiere a algo separado de lo común, se refiere a algo separado de lo común y dedicado al uso sagrado. La santidad tiene su origen en Dios y se comunica a las cosas, lugares, tiempo y personas dedicadas a su servicio. O sea, la santidad es el significado básico de la separación. Tú y yo fuimos separados de las cosas comunes, de las cosas seculares, fuimos separados, fuimos sacados para dedicarnos a las cosas de Dios, para dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado. Y la separación se refiere a algo separado de lo común, como les dije, y dedicado al uso sagrado. O sea, ya estamos separados de las cosas comunes, de las cosas seculares, a lo sagrado, a lo que Dios nos llamó. La santidad tiene su origen en Dios. O sea, es una dedicación, es una separación para Dios. Y se comunica a las cosas, o sea, a las cosas, lugares, tiempo y personas, como nosotros, dedicadas a su servicio. Tenemos como personas ser dedicadas a su servicio. Ya no podemos seguir en pensando como las personas del mundo piensan, asustadas como las personas del mundo están asustadas, con miedo, con temores, con angustia, con desesperaciones, como el mundo está. Aquella persona que ha recibido el poder del Espíritu Santo vive en una vida de santidad, vive en una vida de separación, vive en una vida que ya no se dedica a las cosas comunes y a lo secular. Aquella persona que ha recibido el poder del Espíritu Santo de Dios sabe que es dedicada a las cosas de Dios, que está separada a las cosas de Dios, que ya no piensa como el mundo piensa, sino que vive una vida dedicada a Dios. Y aquella persona que vive una vida dedicada a Dios vive con el poder del Espíritu Santo. Por eso que en Números, en el capítulo 15, versículos 40 y 41, dice el Señor: para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dios llamó a la nación de Israel. Dios llamó a la nación de Israel y le dijo: para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, aquella persona que ha sido separada por Dios, que vive una vida en santidad, se dedica a las cosas de Dios. Se aparta para las cosas de Dios. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú y yo somos pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Jehová tu Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Somos un pueblo especial. En estos momentos de angustia, en estos momentos de desesperación, tú y yo somos un pueblo especial, un pueblo dedicado, un pueblo santificado para Dios. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Donde quiera que tú estés, donde quiera que yo esté, somos un pueblo especial, un pueblo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos condenación. Los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos andar conforme al Espíritu. No podemos andar conforme a la carne. Ya no puedo satisfacer los deseos carnales. Ya tengo que ser guiado por el Espíritu. Y para poder ser guiado por el Espíritu, tengo que recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Tengo que vivir una vida dedicada, una vida separada para Dios.
En el Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ya mi lengua no tiene que estar hablando mal. Ya mis labios no pueden tener engaño. Ya yo tengo que estar anunciando las buenas nuevas del Señor. Ya yo tengo que estar anunciando que Cristo viene. Ya yo tengo que estar anunciando que hay una esperanza para el mundo. Ya yo tengo que estar anunciando que viene la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Ya no puedo estar hablando mal, que si la política, ya no puedo estar hablando que si los gobiernos, ya no puedo estar hablando que si el COVID-19, ya no puedo estar hablando que si la crisis mundial, no. Ya yo tengo que estar hablando y transmitiéndole esperanza a las personas que me están escuchando, a las personas que me pueden estar viendo. Y dice, apártense del mal, tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Debemos buscar la paz y seguirla para poder vivir una vida en santidad, para poder vivir una vida santificada para el Señor. Tengo que buscar la paz y seguirla. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Tú y yo somos justos porque tenemos a Cristo Jesús. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos del Señor están atentos al clamor que nosotros hagamos. Pero necesitamos vivir una vida en santidad, una vida separada para Dios. Ya no podemos amordarnos, ya no podemos acomodarnos a este siglo, como dice Pablo en Romanos 12:2. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debo buscar la paz con todos, no solamente con los de mi casa, no solamente con un grupito de personas, sino que tengo que buscar la paz con todos y la santidad. Tengo que dedicarme, tengo que separarme, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no se trata de ropa, la santidad no se trata de lo que está en el fuera, por fuera del hombre, sino lo que está dentro del corazón, la intención del corazón, que esa es la que conoce el Señor. Es la intención en la que tengo en mi corazón para servirle, para dedicarme a las cosas de Dios. Porque yo puedo estar muy bonito por fuera, puedo vestirme muy elegante para que las personas piensen que yo estoy viviendo en santidad, pero resulta que dentro de mi corazón hay malos deseos, resulta que dentro de mi corazón no hay paz. Entonces, como dice Hebreo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es lo que está dentro de nuestro ser, lo que está dentro de nuestra alma, que esa sí la conoce el Señor, para poder recibir ese poder del Espíritu Santo de Dios. Este es el fundamento sobre el cual voy a establecer los 3 elementos que le voy a hablar a continuación. Primer elemento, la palabra. Hablamos de un fundamento que es la santidad. Ahora vamos a hablar de un elemento que es la palabra. La palabra en el hebreo es logos. La palabra del Señor denota por lo general la palabra profética. Entonces en el Antiguo Testamento, palabra de Dios por boca del profeta. Sin embargo, puede también referirse a la ley de Dios y a la actividad creadora de Dios, quien habla y pone en existencia. El profeta llega a ser vocero de Dios, porque por medio de su palabra, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Él da a conocer quién es Él, quién es el Señor, cómo es y cuál es su voluntad para el mundo. Esto era en el Antiguo Testamento, por medio del profeta, por medio del profeta de Dios, nos da a conocer cuál es la voluntad del mundo para Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor o palabra de Dios es en primer lugar buenas nuevas de Dios. Entonces, lo que significa la palabra logos en el Nuevo Testamento, en primer lugar, buenas nuevas de Dios. Un hombre que conoce el fundamento de Dios y que conoce este elemento, la palabra de Dios, una persona que va a transmitir buenas nuevas de Dios.
Es la palabra acerca de Jesucristo y el reino de Dios en y por medio de Él. Escuche bien, en Él y por medio de Él. Y es también la palabra de la cruz, de reconciliación, de vida eterna y de salvación. A los creyentes se les instruye a permanecer en esta palabra, a guardarla y a ministrarlas. La palabra de Jesús son las palabras del Padre Celestial, de modo que recibirlas y aceptarlas es recibir eterna salvación. Jesús mismo es la verdadera palabra que ha venido del cielo a la tierra, el verbo hecho carne. Se volvió el verbo hecho carne para venir a la tierra a anunciarnos la palabra de Dios. Anunciarnos las buenas nuevas de Dios, el plan de salvación, la reconciliación del mundo para con Dios, la santificación y la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Qué poderosa palabra que tenemos nosotros en nuestras manos, pero que muchas veces no conocemos este elemento. Y no recibimos el poder del Espíritu Santo, porque no conocemos el fundamento que es la santidad. Y no conocemos este primer elemento que es la palabra de Dios. Cuando empezamos a tener una relación, cuando empezamos a tener un devocional con Dios, por medio de la palabra, el verbo hecho carne, a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios, vamos a empezar a recibir poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a empezar a dar buenas noticias a este mundo corrompido, a este mundo que está a espalda de Dios, que está desobediente a Dios. Por eso que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5 dice: en el principio ya existía la palabra. Ya, antes del principio ya la palabra estaba. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, o sea, la palabra estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, por medio de la palabra, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él, sin la palabra, el verbo hecho carne. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Él es la luz de la humanidad. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, de COVID-19, en medio de esas tinieblas, la iglesia del Señor, que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, le anuncia al mundo entero la luz que es Cristo Jesús en medio de las tinieblas. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. ¿Quién va a poder apagar la palabra? ¿Quién va a poder apagar la luz de Cristo Jesús? Las tinieblas no pueden. Y si las tinieblas no pueden, tú y yo que tenemos este elemento que es la palabra de Dios, no va a poder apagar lo que está en ti y lo que está en mí. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Por medio de Él creó Dios todo, cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, y también los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está, mis queridos hermanos, aquellos que me escuchan por las redes sociales, por Facebook, Instagram, YouTube. Esto es algo tan bello, tan hermoso conocer este fundamento que es la santidad y el primer elemento que es la palabra de Dios. Cuando yo conozco y vivo en este fundamento, en la santidad, y conozco este elemento, la palabra de Dios, voy a recibir ese poder del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Pablo a su hijo Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. O sea, la palabra de Dios inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer todas clases de bien. ¿Y cómo va a ser posible que la palabra de Dios inspirada por Dios y es la que me enseña,
es la que me reprende, es la que me corrige y es la que me educa para tener una vida de rectitud. Y yo ni siquiera tengo un devocional con Dios, ni siquiera tengo un rato de poder meditar, de poder escudriñar, de poder investigar la palabra de Dios. Y es la que me enseña, es la que me reprende cuando estoy haciendo las cosas mal, es la que me corrige y me lleva al camino y a la voluntad de Dios, y es la que me educa para tener una vida de rectitud, y es la que perfecciona, prepara al hombre para hacer toda clase de bien. Y así quiero recibir el poder del Espíritu Santo de Dios, sin conocer el primer elemento que es la palabra, sin vivir en el fundamento que es la santidad. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Es la que mata el alma, es la que subyuga el alma, es la que subyuga el espíritu, es la que me da aliento en medio de la desesperación. Segundo elemento, la fe. La santidad, que es el fundamento, y el primer elemento es la palabra, y la palabra me lleva al segundo elemento, que es la fe. Y la fe, tanto en el hebreo como en el griego, en el hebreo significa emú y en el griego pisti, y quiere decir confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos que nos conducen a actuar en armonía con su soberana voluntad. Esta fe no se basa en una aceptación ciega e irracional, sino en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. O sea, la fe no se basa en algo irracional y ciega, sino es una suprema confianza, es totalmente confiar en la capacidad y en la integridad de Dios. La fe consiste en creer en Dios aun cuando yo no estoy viendo las cosas, aunque el sentido común me diga lo contrario. La fe me lleva a creer en la voluntad de Dios. Pero cuando yo no tengo el primer elemento, que es la palabra de Dios, no voy a tener fe, porque la palabra de Dios es la que desarrolla la fe en mi vida. Es la que me lleva, la palabra de Dios es la que me lleva a conocer las promesas de Dios. Y por eso, hoy en día, muchas personas, aún creyentes de la palabra, viven en temores, en miedo, porque no conocen el primer elemento, la palabra de Dios. Y si no conocen el primer elemento, que es la palabra de Dios, mucho menos van a conocer el segundo elemento, que es la fe. Y mucho menos van a conocer lo que es la santidad, separación, dedicación para el Señor. Y por eso vivimos en desesperación, en angustia. Y esto se lo digo con toda seguridad. Yo vivía antes en miedo, en temores, pero desde que escuché esta palabra por medio del maestro José Briceño, cuando daba santidad genuina, una de sus materias, santidad genuina, he empezado a desarrollar en mi vida este fundamento y estos elementos que te estoy hablando en esta oportunidad. En Primera de Pedro, para seguir hablando de la fe, en Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Perdón. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Wow! Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe en Cristo Jesús es la que me justifica y me da a mí la salvación del alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, los que estamos en esta gracia, en esta dispensación, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en la cual anhelaban mirar los ángeles. Esto que nosotros estamos viviendo, los ángeles anhelaban mirarla, anhelaban tenerla. Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mal justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo Jesús es la que me da la salvación. Pero esta fe se va a desarrollar cuando conozco el primer elemento, que es la palabra. Cuando conozco el fundamento, que es la santidad. Entonces se va a desarrollar en mí una fe. Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pidan con fe. Tenemos que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquella persona que piensa una cosa hoy y mañana piensa otra cosa, esa persona es arrastrada como las olas del mar. Van de aquí para allá y de allá para acá. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú has comenzado a hacer algo y lo has dejado por la mitad, eres un hombre o eres una mujer de doble ánimo. Eres un hombre y una mujer que está siendo arrastrada por las olas del mar. Estás llevada de aquí para allí y de allá para acá. Necesitas conocer al verbo hecho carne. Necesitas conocer el primer elemento, que es la palabra de Dios. Y que esta palabra te va a llevar al segundo elemento, que es la fe. Y cuando tú empiezas a desarrollar esta fe en Cristo Jesús, te vas a llevar hacia la voluntad y el propósito de Dios. Y vas a recibir el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no va a agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. O sea, tenemos que acercarnos a Dios creyendo de que hay un Dios, que hay un Cristo y que hay el poder del Espíritu Santo. Y cuando tengo fe, esta fe me lleva al tercer elemento, que es la autoridad. O sea, primer fundamento, el fundamento que es la santidad, es la plataforma, y este fundamento me lleva al primer elemento, que es la palabra, y la palabra me lleva al segundo elemento, que es la fe, y la fe me lleva al tercer elemento, que es la autoridad. Y la palabra autoridad en el griego es exousia, que significa poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar, usar y disponer de algo o de alguien. Esta palabra exousia, que es autoridad y significa poder legítimo. La iglesia tiene este poder legítimo delegado por Cristo Jesús. Y que es una autoridad real y pleno para actuar. Usted y yo tenemos la autoridad legítima y real, pleno para actuar. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, de que el mundo entero está en tiniebla, que el mundo entero está en desesperación y en miedo, la iglesia del Señor Jesucristo tiene la autoridad legítima, tiene la autoridad real y pleno para actuar.
Es que el momento donde la iglesia del Señor se tiene que levantar y decirle a las tinieblas: te vas en el nombre de Jesús, te vas de nuestra casa, te vas de la iglesia, te vas de a donde usted ponga la mano, porque usted tiene el poder legítimo de Dios. Si has aceptado el plan de salvación y tienes al Espíritu Santo de Dios, Él te ha dado el poder legítimo, te ha dado el poder real y pleno para actuar, o para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Usted y yo tenemos este poder legítimo, tenemos este poder real y este poder pleno para actuar. Qué maravillosa palabra, Señor. La convicción bíblica invariable es que el único poder legítimo y pleno en el seno de la creación es, en última instancia, el del Creador mismo. La autoridad que pueda ejercer los hombres es la que les delega a Dios, a quien deben responder por la manera en que la ejerce. O sea, nosotros como iglesia debemos responderle al Señor de la manera que la estamos ejerciendo. Si la estamos ejerciendo para hacer la voluntad de Dios y no para congraciarnos, no para gloriarnos de esta autoridad, sino para responder ante el Creador, que es el poder legítimo que ha delegado a la iglesia. Y ya que toda la autoridad es finalmente de Dios, toda autoridad es finalmente de Dios, el sometimiento a la autoridad es en todos los órdenes de la vida, en un deber religioso que forma parte del servicio a Dios. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad legítima, real, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Usted y yo tenemos esa autoridad. Usted y yo fuimos llamados por Jesucristo para ejercer esta autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echásemos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque tiene que andar con miedo, porque tenemos que andar en angustia, en desesperación. Tenemos que andar con esta autoridad que es legítima, que es real, porque fue dada por Cristo Jesús a la iglesia. Pero como no conozco el primer elemento, que es la palabra de Dios, y como no conozco la palabra de Dios, no me lleva al segundo elemento, que es la fe, mucho menos voy a tener autoridad. Si no vivo una vida de santidad, que es el fundamento, no voy a tener esta autoridad. Y por eso es que los demonios se ríen cuando usted pone la mano. Para poder tener este poder, esta autoridad, tengo que tener el primer elemento, que es la palabra, el segundo elemento, que es la fe, para poder tener esta autoridad, poder tener ese fundamento que es la santidad. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Efesios 3:20 dice: y ahora, gloria sea a Dios, que pueden hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. En nosotros hay un poder que actúa, pero como no lo conozco, no puede actuar, que es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos conocer el fundamento, que es la santidad, vivir separado, vivir dedicado a las cosas de Dios, tener el primer elemento, que es la palabra, es el verbo hecho carne. Debo conocer la palabra, debo meditar en la palabra, y cuando medito y estudio e indago la palabra de Dios, ella me va a llevar al segundo elemento, que es la fe, y la fe en mi vida se va a desarrollar. La fe en mi vida, ya no voy a seguir pensando igual, sino que por medio de la santidad, por medio de la palabra de Dios, va a desarrollarse esa fe en mi vida. Y cuando tengo esa fe en mi vida, esa fe me va a dar autoridad sobre mi vida, y voy a recibir este poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero debo vivir en santidad.
Que el Dios eterno, el Dios glorioso, bendiga tu vida, que el Dios poderoso bendiga tu familia, bendiga tu finanza, bendiga todo lo que está a tu alrededor. Espero que esta poderosa palabra, santidad, pueda seguir desarrollándose en nosotros, pueda seguir actuando en nosotros para recibir este poder del Espíritu Santo de Dios. En otra oportunidad vamos a seguir hablando de lo que es la santidad en Dios. Que el Dios eterno, el Dios glorioso, bendiga su vida. Quien se despide, su amigo y hermano evangelista, Arnoldo Serrano. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.